¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Seguramente ustedes recuerdan que en 1991 la Casa Domecq, la Fundación Cultural Domecq y la Embajada de Austria decidieron instituir la Medalla Mozart. Desde luego su objetivo es premiar la excelencia musical. Este año la recibieron personas tan distinguidas como la maestra María Teresa Rodríguez, que, como usted sabe, era la pianista preferida del maestro Carlos Chávez. La recibió la soprano alemán, si no mal recuerdo, no la conozco, pero me dicen que es brillantísima. Está desde luego el maestro Mauro Delgado, a quien debemos en buena medida el milagro que son los niños cantores, los niños músicos de Tlahuiltoltepec. Y por supuesto recibió la medalla también quien es nuestro invitado de esta noche. Se trata de una persona muy especial, muy querida, muy respetada. Tiene muchísimos alumnos y me imagino que todos ellos van a querer llamar esta noche. Por supuesto se trata de don Francisco Núñez Montes. Él es compositor, es pianista, es director de orquesta, es maestro, es investigador y es un hombre con una inquietud permanente. ¿Sabe por qué? Por acercarnos a la música, por revolucionar la música y por encontrar nuevos lenguajes musicales. Hoy, cuando estamos justamente empezando las celebraciones del bicentenario de Franz Liszt, él nos va a interpretar una primera pieza al piano. Desde luego se trata de algo que seguramente ustedes conocen. Vamos a escucharlo. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias de verdad. Y bueno, pues desde luego les recuerdo lo que siempre decimos. Estamos aquí en vivo y en directo. Muchas gracias, maestro. En el estudio de Canal 11 nos va a dar un infinito gusto recibir las llamadas de ustedes. Y yo tengo muchos motivos de alegría esta noche. Fíjese, aquí está don Francisco acompañándolos. Lo vamos a oír en otras interpretaciones al piano. Y ha ocurrido algo maravilloso. Están aquí, llegaron de sorpresa los integrantes del dueto Dulcemelos. Ustedes y yo los hemos oído aquí, piano, salterio, ¿se acuerdan? Claro que se acuerdan, han sido noches inolvidables. Ellos generosamente han venido para interpretar las obras que para esos instrumentos ha escrito el maestro que hoy nos acompaña, el maestro Núñez Montes. Si usted quiere mandarle alguna pregunta, hágasela, y por supuesto yo le quiero hacer la primera. Es el bicentenario de Liszt. ¿Por qué se dice que sin él, bueno, revolucionó completamente la música de su tiempo y sin él no hubiera habido músicos como Tchaikovsky o Debussy? Fundamentalmente porque es el músico más informado del siglo XIX. Inventa una nueva manera de expresión en la música que se llamó la paráfrasis. ¿Cuál era el objeto de la paráfrasis?
tocar la música de todos sus contemporáneos y dar a conocer sinfonías al piano, óperas al piano, música de cámara al piano y desde luego la música de muchos compositores. Él es el creador un género musical, el poema sinfónico, exactamente. Sí, y además yo creo que todos lo recordamos por sus maravillosas 17 danzas húngaras. Así es. Y fundamentalmente un aspecto que liga a Liszt con la transformación del lenguaje de la música tiene que ver con la poesía. Es un poeta de la música y cambia la estructura, la forma, revoluciona absolutamente toda la música europea. Él, fíjate, está ligado a México. ¿Por qué? Franz Liszt es un músico que nos ayudó a fundar el Conservatorio Nacional de Música. Pero además otra cosa, cuando se hizo el primer Festival Liszt de la Ciudad de México, parece que la American Liszt Association le hizo a usted una distinción muy grande. Fui el que inauguró las sesiones precisamente para honrar a Franz Liszt. Es increíble que un compositor, bueno, compuso toda su vida, desde los 10 años hasta los 65 años dedicado a escribir música. Parece que escribió más de 3,000 obras, la mitad para piano, y el resto, pues, para orquesta también. Para orquesta, para piano, para la voz, musicalizó obras, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven, las transcribió todas al piano, para darlas a conocer. Es decir, el piano era el vehículo por excelencia del siglo XIX. ¿El grado de dificultad para interpretar a Liszt cuál es? Tener fundamentalmente una gran agilidad, pero sobre todo una gran imaginación, para producir los sonidos y desde luego ayudar a que el instrumento cante. Fíjate ese detalle fundamental. Liszt de repente sustrae voces de una parte intermedia, de una parte aguda, hace que en las áreas de Bellini, de Donizetti, de Verdi y demás, el piano parece como si estuviera cantando el aria. Además dicen que no ha habido nunca un intérprete como él. No, definitivamente, porque... ¿Cómo lo sabemos? Porque su manera de creación musical derivó del lenguaje y de la poesía, la expresividad. Y es que la música, voy a decir algo que va a sonar a sacrilegio, la música nunca ha sido un lenguaje autónomo. Fíjate qué curioso. ¿A qué se refiere? La música ha dependido de la palabra y de la poesía desde siempre. En la antigüedad clásica, música, poesía y danza formaban una sola unidad. Maestro, ¿hay algún arte que no dependa de las demás? No, definitivamente el lenguaje en este caso, es decir, es el que nos nutre absolutamente a todos, y es la naturaleza. Yo estaba recordando que su libro se llama Tú, la música y el arte, o sea que en cierta forma es lo que estamos diciendo. Así es, exactamente. Entonces, mira, la relación que existe entre la naturaleza, el universo, el cosmos, el arte, la vida, es fundamentalmente un elemento que se ha confundido por 20 siglos. El ritmo se ha confundido con el metro, la métrica. Hay toda una serie de deformaciones que se gestan en la iglesia cuando la iglesia quiere hacer su propia música, pero se generan las Schola Cantorum, pero las escalas de los griegos que venían descendiendo, acuérdate que los griegos bajaban a los dioses y los ponían a su nivel. La iglesia voltea hacia arriba, crea las catedrales góticas y pone las escalas hacia arriba y les cambia los nombres. Y es curioso, la cultura mira más que llamarla occidental, debiéramos llamarla mediterránea. Allí es donde se gesta todo el conocimiento, porque en todo lo que era Europa no se sabían vestir, no conocían las especies, no conocían los brocados, ni no eran sensibles para cantar. Entonces Gregorio Magno, que hace el canto gregoriano de la iglesia, pero ya estamos hablando del siglo VIII. Imagínense ustedes, menciona don Francisco el canto gregoriano, y yo debo decir que él empieza a involucrarse con la música a los 3 años de edad porque ingresa a un coro. Y a los 8 estaba estudiando justamente órgano, piano y canto gregoriano. Así es. Un niño de 8 años, nacido en La Piedad, Michoacán, y desde luego motivo de orgullo para todos nosotros los mexicanos. Maestro, si en este momento se acercara a usted un joven que nunca hubiera oído a Liszt, hubiera escuchado a Liszt, ¿qué le diría? ¿Qué escucha? Que se tiene que posesionar de la expresividad. A Liszt lo que fundamentalmente le importaba era la expresión y la poesía que está implícita en el lenguaje.
y sobre todo lo humano. Mira, él visitaba hospitales, asilos, cárceles, donde estaba la gente incluso ya que estaba a punto de fallecer. Él quería saber cuál era el sentido del hombre hacia el dolor. Esto es lo que Liszt captura en su música, lo transforma y revoluciona absolutamente todos los parámetros de la música. Rompe con los esquemas tradicionales y sobre todo es el individuo, el hombre y el hombre libre, que está al frente de las cosas, el hombre típico del siglo XIX. El hombre libre, el hombre que está al frente de su talento, además es un hombre que asume su talento con una brillantez extraordinaria. Yo quiero que nos explique brevemente qué es el poema sinfónico. El poema sinfónico surge precisamente de la motivación poética que nace en Liszt fíjate, se mete a revisar en todas sus obras la filosofía, Platón, Homero, y evidentemente Byron, Goethe. Goethe va a ser en un momento dado clave, no nada más en Liszt, sino en una cantidad enorme de individuos por su Fausto. Él estuvo en Weimar alguna vez, exactamente, ¿no? Fue el director de la corte de Weimar y fue su periodo creativo más importante. Él trata de hacerle un monumento a Goethe y a Schiller y pues no trasciende todo aquello, pero él impone, fíjate, allí en Weimar, evidentemente, la poesía, la música. Peter Cornelius, un músico de Weimar también. Bueno, es un gran amigo de Liszt y le muestra una manera de hacer música que hace que este pensamiento del hombre, del individuo, haga que la melodía, este elemento fundamental de la música, se convierta en el individuo, en la persona misma. El poema sinfónico entonces surge de una necesidad interior, es un drama psicológico en donde una obra, un personaje, por ejemplo, Orfeo, es llevado a la música y en donde cada personaje tiene un motivo, un tema musical, donde al cambio de los estados de ánimo transmutan el tema y lo convierten en felicidad, en tristeza, en melancolía, en furia. Pues a lo mejor vamos a experimentar todos esos sentimientos, menos la furia, por supuesto. Después, cuando podamos escuchar al maestro y a sus de verdad brillantísimos acompañantes, que son los integrantes del dueto Dulce Melos. Y hay algo que también queremos escuchar, la voz de usted. Quiero sentir su presencia, su compañía, y desde luego, si hay algo que tenga que decirle al maestro, pues creo que es el momento adecuado. Vamos a un corte y regresamos. Desde luego seguimos conversando con el maestro Francisco Núñez Montes, que en efecto tiene muchos admiradores y muchos amigos. Y yo tengo una de la que le quiero mandar un saludo muy afectuoso. Se trata de Andrea Albarrán. Muchísimas gracias por su constancia al acompañarnos todos los viernes en estas conversaciones aquí en Canal 11. Ignacio Manuel García dice: muchas felicidades a Cristina, yo fui su compañero de secundaria en la escuela Alberto Einstein, que está aquí a la vuelta y es verdaderamente magnífica. Mario Medina: en medio de tantos sucesos tan terribles, escuchar a este gran maestro es algo muy reconfortante, que vale la pena que Cristina lo haya invitado. De verdad, estamos muy contentos aquí, pero no podemos dejar de pensar en lo que está sucediendo en Japón, cómo estarán sufriendo esas personas. Ojalá que hubiera una forma de prestarles un poco de alivio. Por lo pronto, para nosotros es un alivio escuchar a Dulce Melos interpretando una composición del maestro Núñez Montes. Vamos a oírlos.
Desde luego es una composición de don Francisco, que está aquí muy sonriente y feliz. Dice que se trata de una composición hecha al estilo de las pirecuas. Naturalmente es una pirecua donde yo he recogido esto que es la síntesis del folclore purembe o purépecha, evidentemente porque en varias ocasiones en festivales internacionales en Polonia, un compositor, Sigmund Krause, me encarga una obra sobre una danza, pero dice, puedes usar un